sobre lo que viene siendo el control del ritmo y el tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular para la prevención del stroke. O sea, básicamente, como bien sabemos, la fibrilación auricular y el flúter atrial tienen la característica de que son las dos principales arritmias que se presentan en la población en general, en el adulto principalmente, sin dejar de lado que pues, los niños o los jóvenes también puedan presentarlo, pero la incidencia es casi del 2%. Ahora, dentro de los pacientes que desarrollan un evento cerebrovascular, yo quiero que ustedes vean algo importante que son las estadísticas. Las estadísticas dicen que el 87% de esos pacientes son eventos cerebrovasculares de tipo isquémico. ¿De acuerdo? Esos eventos cardiovasculares de tipo isquémico, de esos eventos, un tercio de ellos es secundario a fibrilación atrial o flúter auricular. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tenemos una gran incidencia de eventos cerebrovasculares que son principalmente producidos por arritmias, ¿ok? Y de las arritmias que son más frecuentes en pues, nuestra población. 1 de cada 4 adultos mayores de 40 años, y cuando uno revisa la literatura se da cuenta de que en realidad pues es algo muy interesante, que 1 de cada 4 adultos mayores de 40 años en su vida va a presentar una fibrilación atrial en cualquier momento. O sea, quiere decir que muchas veces, muchas personas ni siquiera se han dado cuenta de que en su vida han presentado una fibrilación atrial. Entonces es importante también tener muy en cuenta esta situación, porque obviamente existen algunas patologías o existen algunas condiciones más bien que pueden desencadenar la fibrilación atrial, como por ejemplo la infección, la deshidratación, eventualmente el uso de algunos fármacos, el uso de algunas sustancias, por ejemplo la cafeína, las bebidas energéticas, el uso de medicamentos eventualmente simpaticomiméticos, ahora que están muy de moda para bajar de peso, etcétera, drogas, muchas otras situaciones pueden eventualmente desencadenar una fibrilación atrial en un paciente que, y muchas veces ni siquiera nos vamos a dar cuenta. Entonces, básicamente lo que quería acá mostrarles a ustedes es cómo eventualmente con un pequeño video vamos a ejemplificar cómo inicialmente este es el flujo normal de un corazón. Arriba sus atrios, ¿verdad? Abajo sus ventrículos. Y tenemos que tener muy en cuenta que el flujo sanguíneo debe de ser, para que sea efectivo, unidireccional, debe de no tener ningún obstáculo en su camino, y aparte de eso tiene que eventualmente ser lineal, ¿ok? Cuando nosotros eventualmente presentamos algún tipo de situación donde el flujo de la sangre por las cavidades de nuestro corazón tienda a tener alguna dificultad, ¿ok? Llámese desde el punto de vista eléctrico como estímulo, llámese desde el punto de vista mecánico en cuanto a la contracción, llámese desde el punto de vista, vamos a ver, de obstrucción con un tumor, etcétera, ¿verdad? Como ustedes pueden ver ahí, la orejuela auricular es una bolsita, ahí donde dice coágulo, ¿verdad? De sangre, es una bolsita donde cuando entramos en fibrilación atrial, se acumula sangre, choca entre las paredes de esta orejuela y produce coágulos que eventualmente ascienden hasta el cerebro, provocando una obstrucción del riego sanguíneo cerebral. Recuerden que nuestro cerebro es el principal consumidor de oxígeno, ¿verdad? Y aparte de eso, el principal consumidor de glucosa también y de nutrientes para poder mantener una adecuada fiscalización de todas las funciones de nuestro cuerpo. Es
nuestra tarjeta madre, es nuestro sitio que controla absolutamente todos los órganos de nuestro cuerpo. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Inmediatamente que pasa la obstrucción, pues entonces empieza todo lo que viene siendo el área de isquemia, así también como el área de penumbra. Entonces, ¿cuándo se da esto? Bueno, esto se da cuando eventualmente existen estas dos condiciones. Y quiero que ustedes vean, porque muchas veces explicarle un electrocardiograma pues es un poco más sencillo, para algunos es más bien más difícil, pero quiero que ustedes vean acá cómo se ve la diferencia en un corazón con una fibrilación atrial y un flúter. Ahí tenemos una fibrilación atrial. Vean cómo es un poquito, la contracción se da un poquitito más firme, pero si no hay una asociación entre aurículas y ventrículos. En este caso, estamos viendo un flúter. Vean cómo lleva un ritmo un poco más continuo, ¿verdad? Un poco menos fuerte la contracción auricular, ¿ok? Pero sí un poco más constante. Obviamente el flúter puede ser de conducción variable y presentarse como al final del video. Esto que ustedes ven ahí o que ustedes vieron ahí es el por qué, por esa disincronía entre los movimientos de las aurículas y de los ventrículos, provoca como tal la formación de coágulos, principalmente a nivel de la orejuela de las aurículas, de la aurícula, principalmente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, dentro del punto de vista de prevención, nosotros como emergenciólogos es muy importante. Tal vez están pensando, bueno, pero ¿por qué la prevención para el emergenciólogo es importante si ustedes lo que se encargan es de apagar el fuego del paciente que viene totalmente inestable, ¿verdad? Y que ustedes llegan, controlan la frecuencia, controlan el ritmo dependiendo de, ¿verdad? Y ya le dan salida y que otro se encargue, que el internista se encargue de darle los tratamientos, las pastillas. No, 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 no. Muchas veces el único recurso que tiene un paciente es el servicio de emergencias. ¿Ok? Muchas veces en algunos sistemas de salud, la única forma de cubrirle la atención médica a un paciente es por emergencias. ¿Ok? Entonces es una obligación de nosotros conocer muy bien cómo se va a ir ese paciente y qué herramientas tengo yo para que ese paciente eventualmente no vuelva otra vez a presentar este evento, o más bien que no vuelva al servicio de emergencias con una de sus complicaciones, cuya complicación más importante es el evento cerebrovascular de tipo isquémico. Entonces, por ahí es muy importante que también el especialista de medicina de emergencias, los médicos que trabajen en emergencias, los otros especialistas que hagan guardias, turnos en el servicio de emergencias, tengan la noción y la necesidad de que esos pacientes se vayan bien estudiados, que se vayan bien tratados y que se vayan con un tratamiento crónico, porque si no, van a volver. ¿De acuerdo? Entonces, la anticoagulación de calidad es importantísima. Hace unos años solamente se tenían los antagonistas de la vitamina K, llámese derivados de la comadina, principalmente la warfarina, ¿verdad? Donde eventualmente es un fármaco pues que pues, es bastante bueno, vino a revolucionar mucho el tratamiento de muchas enfermedades. Lo que pasa es que tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles porque, por ejemplo, interactúa mucho con medicamentos, interactúa mucho con comidas, y esto pues muchas veces no puede ser tan manejable para el paciente como tal. ¿A qué me refiero? Muy sencillo. Si tenemos un paciente que tiene recursos económicos adecuados, tal vez el paciente puede eventualmente escoger lo que va a comer, cuándo lo va a comer, cómo lo va a comer, y que eventualmente pues no afecte su tratamiento. Más sin embargo, si tenemos pacientes que eventualmente están recibiendo el tratamiento por parte de la seguridad social o por parte de algún seguro muy básico, donde usted, pues, o un seguro de trabajo, no sé, dependiendo de la latitud donde se encuentre en ese momento trabajando, donde se encuentre viviendo, usted cómo le va a decir a una persona que eventualmente no tiene los recursos, mire, usted no puede comer cosas que tengan verde, por decirlo así, para que me entiendan de forma muy coloquial y folclórica. Usted no se puede comer, qué sé yo, una lechuga, no puede comer espárragos. ¿Cómo usted le va a decir eso si muchas veces
eventualmente es lo único que tiene para comer. Entonces también hay que pensar mucho en esta parte, esta parte social que también influye muchísimo sobre el tratamiento y su efectividad. Entonces se inventaron también los inhibidores del factor 10 activado, que antes teníamos los subcutáneos y ahora eventualmente tenemos los inhibidores del factor 10 orales, donde vamos a garantizar que pues el paciente se encuentre en una anticoagulación constante, muy seguro, no es necesario medir los niveles y sí nos va a dar, digamos que una prevención importante de eventos cerebrovasculares. Por otro lado, tenemos el cierre de la orejuela, que también se puede hacer de forma quirúrgica. Esto, por ejemplo, cuando hay pacientes que tienen predictores de severidad para sangrado, donde uno tiene que buscar otra opción, eventualmente, si así fuera. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? ¿Cuándo sé cuándo tengo que anticoagular a un paciente o no? Bueno, por dicha, las personas encargadas de estudiar este tema desde hace varios años implementaron los scores de riesgo, ¿verdad? Scores predictores, scores de riesgo, que lo que hacen es decirnos a nosotros, es una herramienta que tenemos nosotros para eventualmente poder abordar bien estos pacientes y que saber que si ocupan o no anticoagulación. ¿Ok? Entonces, aquí es muy sencillo. Aquí lo que tenemos nada más es que acceder a alguna aplicación en un teléfono, tener ahí un, qué sé yo, como dicen, bueno, aquí en Costa Rica dicen foro, ¿verdad? Que es algo que te esté recordando este score y como ustedes pueden ver ahí, tiene varios acápites, ¿de acuerdo? Hipertensión, edad, diabetes, el sexo, si es masculino o femenino. Básicamente, si el paciente tiene menos de 2 puntos, usted puede considerarlo. Pero si el paciente tiene más de 2 puntos positivos acá, usted tiene que anticoagular a ese paciente. ¿Qué quiere decir? Si otras veces ha tenido una embolia pulmonar o una embolia, una trombosis venosa profunda, o el paciente eventualmente tiene más de 75 años, ya tiene 2 puntos. Si ya tiene 2 puntos, tiene un riesgo de 2.2, por lo cual se considera alto. Entonces es ahí donde usted tiene que tomar la decisión de anticoagular a este paciente. ¿Ok? La anticoagulación oral en estos pacientes realmente sí ha demostrado con estadísticas que disminuye la mortalidad de los pacientes con FA en cuanto a lo que viene siendo los eventos cerebrovasculares. Es muy, muy importante que usted también entienda que no todo en medicina es una ciencia exacta, ¿verdad? Que nosotros somos una ciencia de posibilidades y probabilidades. Por lo tanto, también existen otros pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado. Esos pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado, es importante que se les plantee otras opciones de tratamiento. Podría ser eventualmente una ablación, podría ser eventualmente un cierre de la orejuela o algunas otras terapéuticas que existen ahora en el mundo que eventualmente pueden ayudar a disminuir el riesgo de sangrado en pacientes con alto riesgo para el mismo y que necesiten anticoagulación para prevenir eventos cerebrovasculares. ¿Ok? Entonces, si bien sabemos, la frecuencia es una cosa y el ritmo es otra cosa. La frecuencia obviamente va en dependencia de lo que viene siendo el número de latidos por minuto y el ritmo simplemente va a ser la forma en la cual se mueve, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos elegir cuándo tenemos que tratar, ¿verdad? Primero una cosa o la otra. ¿Ok? Entonces, si la fibrilación atrial es recurrente de larga duración, lo que vamos a hacer primero es controlar la frecuencia cardíaca, ¿de acuerdo? La frecuencia cardíaca. Es conocido que la mejor terapéutica
para estos pacientes, una vez que llegan, por ejemplo, al servicio de emergencias con una FA, tal vez de alta respuesta ventricular, si está inestable, las guías son muy claras que la cardioversión es lo que está indicado, pero muchas veces, tal vez una FA que no está inestable, también se pueda beneficiar, según los últimos estudios, de tratamiento con cardioversión eléctrica sincrónica, ¿de acuerdo? Muy importante, ¿verdad? Siempre recordar, tiene que ser algo sincrónico, que tiene que ir leyendo el QRS para saber dónde es que tienes que dar la descarga. Si eventualmente la fibrilación atrial es de alto riesgo cardiovascular, entonces sí tenemos que controlar el ritmo. Acordémonos también de que podemos tener fibrilación auricular de alta respuesta ventricular, de adecuada respuesta ventricular e inclusive de baja respuesta ventricular, porque la frecuencia no es lo que determina la probabilidad de coágulos. Si fuera eso, entonces cualquier persona que tuviera una taquicardia sinusal tendría riesgo de presentar embolias como tal, ¿verdad? Pero no, sino más bien es el ritmo el que puede propiciar a eso. Claro, que obviamente si eventualmente aparte del ritmo existe una alteración también de la frecuencia, pues por supuesto que es de forma exponencial el riesgo y por ende se tienen que controlar de una manera un poquitito más integral. Pero bueno, quiero dejarles acá también que inclusive en estos pacientes la electricidad es una terapia muy segura, si se sabe hacer bien, muy efectiva y que está recomendada también en todas las guías de los últimos tiempos. ¿Okay? Importantísimo. Nosotros generalmente hace unos años, vamos a hablar de hace 10, 15 años atrás, cuando escuchábamos fibrilación auricular, flúter auricular, lo primero que se nos venía a la mente era amiodarona. ¿Ok? Si bien es cierto, ahora nosotros, pues, según la literatura y lo que se ha estudiado, no recomendamos inicialmente el uso de la amiodarona. Es claro de que existen otros medicamentos que pueden ser más beneficiosos para el manejo de la fibrilación atrial. Sigue teniendo y sigue apareciendo en la guía de la amiodarona bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Pero que ustedes vean que los bloqueadores de los canales de sodio, los bloqueadores receptores adrenérgicos, los bloqueadores de los canales de sodio, de potasio y de calcio, en este momento son la línea número 1 para el tratamiento de la fibrilación atrial, ¿ok? Ya sea en la parte aguda como también en la parte crónica, ¿ok? Y bueno, una vez más, como les digo, se pone más de moda el hecho de que algunos pacientes sí se van a beneficiar de realizar ablaciones para eventualmente pues disminuir la posibilidad o eliminar la posibilidad de entrar en fibrilaciones auriculares recurrentes que ya pues hayan producido algún tipo de complicación, o también se prefiere mucho en pacientes jóvenes donde se puede hacer una ablación y no se van a necesitar del todo no se van a necesitar también del todo la utilización como tal de fármacos durante muchos años, ¿verdad? Y con lo que eventualmente los fármacos pueden traer consigo en cuanto a efectos secundarios. Todos los medicamentos son, o más bien, no son inocuos. Todos tienen efectos secundarios también y eso tenemos que tenerlo muy, pero muy, muy, muy presentes. ¿Ok? Entonces, uno de los estudios más importantes que se presentó, el estudio ISAFNET 4, sobre varios ítems que nos hablaba de lo que viene siendo la fibrilación atrial y principalmente el pronóstico en cuanto a su manejo, dice lo siguiente: si nosotros como médicos tratamos inicialmente el o controlamos la fibrilación atrial en los primeros 2 años, vean cómo la incidencia de eventos cerebrovasculares es relativamente baja, es de
es de menos, por ejemplo, en el control que se tuvo solamente, que fueron, o sea, miles de pacientes, solamente 8 pacientes presentaron eventos isquémicos cerebrales, ¿de acuerdo? Más sin embargo, la gente que llevó un control normal, ¿verdad? En este caso fueron 798 pacientes. Sí existen otros estudios que lo hicieron con más pacientes. En realidad, entre los 4 primeros estudios que se hicieron, los más fuertes, hay más de 2,000 pacientes y todos mostraron, pongo porque fue el estudio más famoso, donde sí demostró que el control temprano de el ritmo en pacientes con fibrilación atrial disminuía mucho la incidencia de eventos cerebrovasculares. ¿Y quiénes son los encargados de darle el control del ritmo a este paciente si no somos nosotros? Si eventualmente un paciente puede pasar toda su vida sin darse cuenta que tiene una fibrilación atrial y que cuando ya se dio cuenta a dónde va a acudir, créame que es al servicio de emergencias. Es ahí donde usted tiene que captarlo, diagnosticarlo, resolverle su problema agudo y posteriormente egresarlo de una forma responsable con tratamiento adecuado para el mismo. Vean acá cómo ese estudio tuvo 3 fases, ¿verdad? Constó 3 fases y en las fases se ve muy bien cómo en sí realmente funciona un adecuado control de el ritmo de forma temprana, disminuyendo así todo lo que viene siendo las complicaciones, donde en este caso la complicación número 1 y la que eventualmente más secuelas da es el evento cerebrovascular. ¿Ok? Lo que sí que también quería que ustedes vieran es que eventualmente pues existen un montón de casuística que muestra que sí la repercusión de esta enfermedad no es solamente desde el punto de vista personal, sino que también tiene un impacto en la salud, tiene un impacto en lo que viene siendo los costos hospitalarios, como ustedes ven ahí, ¿verdad? En pacientes que no lleven un buen control, esos pacientes definitivamente le van a demandar más a la sociedad, le van a demandar más a su sistema de salud, le van a demandar más a su gobierno y por ende, en realidad, pues creemos que el control temprano sí va a disminuir muchísimo pues este impacto que tiene sobre inclusive la economía de un país. Y por otro lado, saber que existen varios otros medicamentos que cada vez pues son un poquitito más selectivos, pero que yo quiero que ustedes vean cómo la ablación está dentro de las primeras y más recomendadas terapéuticas para esta patología. Entonces, nada más para que se lleven para su casa, nosotros como trabajadores de los servicios de emergencias necesitamos no solamente lo que nos han inculcado desde hace muchos años, tratar, diagnosticar y hacerlo de la mejor forma en el servicio de emergencias, un paciente con una fibrilación atrial, sino también poderlo egresar de la mejor forma para disminuir la principal complicación y que por ende este esfuerzo que han hecho los compañeros para sacar este consenso como lo es el evento cerebrovascular isquémico. Muchísimas gracias.